¿Alguna vez pensaste qué pasaría si una tormenta, un accidente o un robo interrumpen el traslado de tu mercadería? En un país donde la mayoría del movimiento comercial depende del transporte terrestre, un siniestro en ruta puede significar perder no solo la carga, sino también clientes, contratos y reputación. Soy Gastón Díaz, productor de seguros de Alma Broker, y en este video te voy a contar cómo funciona el seguro de transporte de mercaderías. Una herramienta fundamental para empresas, productores, transportistas que buscan proteger la carga que trasladan. Vamos a ver qué cubre este seguro, cómo se contrata y por qué puede salvar tu negocio cuando todo se complica. Iniciemos con qué cubre y cómo funciona. Este seguro cubre la pérdida o daños de la mercadería cuando ésta es transportada, ya sea por vehículos propios o vehículos de terceros. La cobertura básica de este seguro cubre sobre choques, vuelcos o desbarrancamiento del vehículo, fenómenos naturales como huracanes, tornados, inundaciones o aluviones, incluso incendio, rayo o explosión. Lo más relevante es que la cobertura básica no suele tener deducibles, lo que significa que si el siniestro está dentro de lo cubierto, la indemnización se paga de forma proporcional al daño real, sin necesidad de haber deducibles. A partir de ahí, desde la cobertura básica se pueden agregar coberturas adicionales para adaptar la póliza a la mercadería que estás transportando y a los riesgos específicos del traslado. Es decir, para hacer una póliza a medida de la persona que la quiere consumir. Las coberturas adicionales que te permiten personalizar el producto para tener tu seguro para cada operación son las siguientes: contaminación o derrame. Esta cobertura cubre los daños a la mercadería cuando ésta tiene un contacto accidental con sustancias extrañas o fugas. Mojadura, que es cuando la mercadería es dañada por el contacto con el agua o la humedad. Siempre desde ya que el vehículo esté cerrado o tenga una lona impermeable que lo cierre. Paralización del equipo frigorífico. Esto es muy común para la mercadería que es perecedera. Bueno, cuando esta mercadería pierde la cadena de frío, esta mercadería suele ponerse en malas condiciones. Con lo cual, este adicional te va a cubrir esa mercadería dañada. Siempre teniendo en cuenta que el equipo de frío se descomponga por lo menos más de 3 horas. Es decir, el equipo se rompe y por más de 3 horas tiene una pérdida de frío. Si la mercadería no es posible utilizarla, te van a pagar el valor de la mercadería. También está el adicional de robo de la mercadería durante carga o descarga. En este caso no cubre los daños, sino el robo de la mercadería. Recordar que para que haya robo tiene que haber violencia física sobre las cosas o sobre las personas. En estos casos puntuales, la mayoría de los casos son cuando el operario está haciendo cargo de descarga de la mercadería, lo violentan en la carga y descarga, cuando justo está manipulando la mercadería. También está la rotura o caída de bultos, que es un adicional que se contrata, y esto te cubre los daños físicos de la mercadería mientras se traslada la misma. También tenés el adicional que podés contratar de gastos de limpieza. Esto es muy parecido a la remoción de escombros en los datos de integral de comercio combinado familiar cuando tienen que limpiar los escombros. Te van a pagar los gastos o los costos incurridos en remover los restos de la mercadería luego de un siniestro. También se puede agregar el adicional de huelga, motín o vandalismo. Estos son daños provocados maliciosamente e intencionados durante disturbios sociales. Esto es muy común cuando el vehículo está atrapado en un piquete o en una situación complicada. Las coberturas adicionales no es como la básica que no tiene deducibles. Habitualmente las coberturas adicionales también va a variar según las políticas de suscripción de cada compañía, tienen un 10% de franquicia o un 1% de la suma asegurada. También hay algunas adicionales como el caso del robo que tienen condiciones específicas. Eso va a depender también de las compañías y la política de suscripción de cada una de ellas. En conclusión, vos podés elegir la cobertura básica o la cobertura con varios adicionales según la situación y el viaje específico lo requiera. Es decir, tan básico o tan completo como vos lo requieras. Pasando a las cláusulas adicionales, vamos a ir ahora con las cláusulas opcionales, que no tienen que ver tanto con la mercadería en sí. La primera es cláusula de exhibición al transportista. Esta cláusula libera al transportista de la responsabilidad civil
que debería tener en el caso de que sufra un siniestro la mercadería asegurada. Salvo, claro está, que el transportista tenga dolo o culpa grave, es decir, que tenga la intención deliberada, pero son casos poco comunes. Esta cláusula opcional se contrata cuando el dueño de la carga le interesa asegurar la mercadería sin necesidad de que el transportista contrate un seguro por su cuenta. Es decir, no quiere depender del seguro del transportista. Es muy útil para esos casos y de paso lo que esta cláusula indica es que la compañía de seguro en caso de un siniestro va a pagarle al asegurado el valor de la carga que perdió y después no va a repetir contra el transportista. Después está la cláusula de cesión de derechos. Permite transferirle los derechos del seguro a otra persona u otra empresa. Por ejemplo, al que recibe la carga o bien a alguna entidad financiera. Por otro lado, tenés la cláusula opcional que podés agregar, que es la extensión de la cobertura hacia países limítrofes. Te permite ampliar la cobertura de los viajes a cobertura internacional dentro de la región. Por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay o Bolivia. Todos estos detalles que te estoy mencionando pueden pasar por alto, pero si prestás especial atención, en un momento de un siniestro pueden marcar una gran diferencia. No todas las empresas transportistas trabajan de la misma forma, por eso existen diferentes tipos de pólizas de transporte. Primero está la póliza de seguro de transporte anual o por periodo de tiempo. Esto es ideal para empresas que tienen flota propia o de transporte constante. Cubre todos los vehículos de transporte y el tipo de mercadería declarado por un tiempo determinado que puede ser de 3 meses a 1 año. Esta es la clásica cobertura normal y convencional como muchos transportistas la conocen. Después se puede emitir una póliza que es una póliza de seguro de transporte por viaje. Este tipo de cobertura se usa cuando son viajes ocasionales. En este tipo de póliza se contrata para ese viaje puntual en una determinada fecha desde un lugar hasta otro lugar y determinada carga. Es como decir, se hace exactamente igual que el otro, nada más que para un viaje puntual. Es una póliza que se contrata para un trayecto especial de un lugar al otro y la póliza concluye cuando la mercadería llega a su respectivo lugar. Después hay una póliza flotante DAI, que se llama, que es un costo variable, no es un costo mensual. Se usa también para empresas transportistas o que tengan varios camiones y básicamente en esta póliza se declara cada viaje antes de realizarlo y se paga mensualmente un valor variable de acuerdo a la cantidad de viajes que vaya a haber en ese mes. En la primera póliza, que es la más convencional, no importa los viajes y la cantidad de viajes que haga en el mes, es un costo fijo, una tarifa plana. En cambio, en esta, de acuerdo a la cantidad de viajes que la empresa haga en el mes, varía lo que va a pagar ese mes. El sistema de póliza flotante es una especie de entremedio entre viajes puntuales y algo fijo. Es una mezcla entre ambas coberturas. Después hay una póliza flotante DPI, que se llama, que esta diferencia de la anterior se da cuando tiene más de 12 viajes al mes, pero la empresa no puede saber cuánto más o cuánto menos tiene. Con lo cual, como son grandes volúmenes asegurados, la compañía paga una tarifa previsional y después se ajusta de acuerdo si fueron más o menos viajes realizados ese mes. Es similar a la póliza flotante DPA, pero es bastante más costosa porque los volúmenes declarados son otros, aunque muy flexible. Todos estos casos fueron casos que te fui mostrando de cómo son la mercadería transportada cuando está declarada, pero hay también la posibilidad de hacer pólizas multicarga. Esto tiene que ver cuando no sabes o no conoces específicamente qué es lo que estás transportando. Pueden ser cajas, bolsas. Para eso también hay unas pólizas que se llaman pólizas multicarga, que permiten incluir distintos tipos de mercadería transportada dentro de la misma póliza. ¿Qué datos necesitamos para presentar a la compañía y poder emitir la póliza? Para analizar correctamente el riesgo y poder emitir la póliza bien acorde a lo que necesitas, se necesita cierta información básica. El tipo de mercadería que vas a transportar, la suma asegurada máxima que estás transportando por viaje, frecuencia y destino de los viajes, cantidad y tipo de vehículos utilizados y las medidas de seguridad implementadas para el caso. Con esto me refiero a rastreo satelital, custodio, monitoreo. Son todas cosas que mientras más tenés, más económica es la póliza. Después recordar que necesitas también saber qué coberturas querés y con qué adicionales específicos. Con todos esos datos, la compañía de seguro puede darte un costo y qué condiciones son más convenientes para vos, de acuerdo a tu uso y a la necesidad de un seguro puntualmente para vos.
La mercadería transportada que se puede asegurar, casi no hay nada que se excluya, digamos. Prácticamente cualquier tipo de mercadería se puede asegurar, siempre que se evalúe correctamente el riesgo. Desde alimentos, bebida, materiales de construcción, agroquímicos, textiles, industria de laboratorio, insumos industriales, productos tecnológicos, electrodomésticos, obra de artes, vidrios, combustible, aceite, granos. Bueno, podría darte una lista completa. Lo que sí es cierto es que algunos materiales llevan cuidados especiales. En el caso, por ejemplo, de los cristales o los artículos electrónicos, en algunos materiales específicos te van a pedir una auditoría o una inspección previa de lo que estás llevando y cuáles son las condiciones con las cuales lo estás llevando. En conclusión, si se puede transportar, se puede asegurar. Hay que ver las condiciones, pero en la mayoría de los casos se puede asegurar. Si ocurre un siniestro, en estos casos tenés que avisar a la compañía o al productor de seguro, hacer la denuncia en la compañía, también hacer la denuncia en la policía si el siniestro es que te están robando o te han robado, porque se va a necesitar presentar junto al carnet de conducir, la tarjeta verde, la carta de deporte, bueno, todo un montón de documentación necesaria. Y vas a necesitar también guardar todos esos documentos, remito, factura, todo lo de la mercadería puntual. Estamos hablando de que puede ser un siniestro de que se rompe la mercadería o bien que te roban. Recordá que mientras antes hagas la denuncia y más rápido lo informes, se hará mucho más ágil la gestión del siniestro y obviamente van a pagar más rápido o más rápido va a tener la indemnización. El seguro de transporte de mercadería se puede considerar como una inversión en continuidad operativa. Si movés producto, producís, transportás o distribuís, este seguro puede marcar la diferencia entre una pérdida total y una pérdida controlada. Si querés saber cuál es la mejor opción para tu empresa, te dejo el link en la descripción para que lo analicemos juntos. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre seguros y gestión de riesgo empresariales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.